Entendido. Bien. Damos ¿partimos? Sí, estamos grabando. Te faltó el 3. Dijiste 1, 2 nomás. Sí, porque el 3 era que estábamos grabando. Muy buenas noches, estimados amigos conectados y presentes. Bienvenidos al 8º capítulo de Domingo de Letras, del equipo Entre Paréntesis, que lidera nuestra querida amiga, escritora y gestora cultural, Nedashka Pic. Yo también te estaba cambiando el nombre. Bueno, este programa es el 8º programa ya, ¿no es cierto? Empezamos en el mes de abril, precisamente entrevistando a nuestra Nedashka. Después conversamos con el poeta Renato Salinas. Y quiero hacer aquí un paréntesis, porque el viernes recién pasado Renato tuvo que asistir a la partida de su padre, que se fue, ¿no es cierto?, a la otra dimensión donde se va a vivir la eternidad, Sí. yo creo. Entonces, pero Renato está pasando momentos muy tristes, muy dolorosos, y de aquí le mandamos un gran abrazo y queremos decirte, Renato, estamos contigo, sentimos mucho tu pena y compartimos el dolor que te aflige en este momento. Un abrazo grande para ti, para tu señora madre y para tus hermanos, que sé que están todos juntitos ahí, ¿no?, despidiendo al papá. Pero la vida continúa, estimados compañeros de letras, y después de Renato, ¿verdad? Tuvimos a la Cristina Wormwood, la escritora y poeta chilena Cristina Wormwood, al gestor cultural y poeta Juan Antonio Huesve. Enseguida estuvo con nosotros nuestra querida narradora Paulina Correa. Después el poeta inconfundible del surrealismo Rodrigo Verdugo. Y el domingo pasado con nuestra querida y gran narradora Marcela Arroyo Lira. Todos ellos son figuras muy importantes de la literatura nacional y también del mundo cultural. Pero hoy está con nosotros otro querido amigo. Se trata nada más y nada menos que un artista multifacético, chileno, escritor, poeta, cronista, dibujante y reportero, entre otras cosas. Me refiero, por cierto, a nuestro querido Gabriel Miranda Riquelme, también conocido como Garomi. Sí. Gabriel, un gusto y un lujo tenerte acá. Gracias por aceptar nuestra invitación y te damos una cordial bienvenida. Gabriel, ¿perdón? Muchas gracias, Florigi, por tu bienvenida y es un honor estar con ustedes conversando. Muy bien. Gabriel, tú eres un escritor de una amplia trayectoria. Te formas en las bibliotecas, según tú mismo señalas,
Sí, y con la lectura, ¿no? Con la lectura, que tú eres un gran lector. sí. Y tu paso por la literatura y las artes es bastante antigua. Yo te conozco desde hace mucho tiempo y es muy prolífero. Ya hablaremos de aquello. Pero antes nos gustaría, Gabriel, que tú naces en San Bernardo, ¿verdad? Sí, Nos no, gustaría nos contaras algo de tu niñez y dónde se fortalece tu espíritu creador que tienes. sí. Mi visión de ser ciudadano neto de San Bernardo, porque muchas veces los colegas de allá me dicen que soy de San Joaquín, pero yo nací directamente en San Bernardo. Mis padres se casaron allá en el año 1946 y la influencia maravillosa fue que nos cercó. Mi primera visión como niño era ver ese gigantesco Cerro Chiena, que lo veía desde la calle San José, porque yo nací ahí cerca donde está el mall, en el costado por la Ya, calle San José. Mis abuelas habían arrendado una casa y toda esa visión, y ahí nací yo, porque en esa época las matronas se llamaban por aviso y era muy conocida la matrona Elena, que la mandaban llamar, vivía cerca de la piscina militar de San Bernardo y era altísima, era como Gabriela Mistral, cuando a veces le buscaban vehículos para traerla y otras veces venía taconeando para llegar al lugar y era muy gigantesca y tenía esa personalidad grande que como eran las madrastras, o sea, las matronas de ese tiempo, que mira, en esa se época, usaba bastante las matronas en la casa sí, para sí, dar a luz, ¿verdad? sí, y ya por la década del 1962, mi madre ya decide mejorarse en el hospital de Carabineros porque tuvo un sobreparto, ahí casi se muere, porque recuerdo en la calle Maipú cómo le levantaban el catre para que la sangre bajara. Y yo como ya adolescente, pucha, rezaba para que no se fuera mi madre. Veía a mi tío Manolo llorando porque yo decía, aquí hay algo trágico. Y de ahí mi padre decide finalmente que era más seguro estar en el hospital de Carabineros para mi mamá. Sí. ¿Y qué edad tenías tú entonces, Gabriel? En esa época yo tendría los sumos 12, 13 o 14 años. Ah, En bien, esa época. Y como repito, viví la alegría y viví también esa angustia cuando veo a mi madre que estuvo a punto de sucumbir. Y yo me empapé de San Bernardo porque veía la fiesta de la primavera, salía con mi tío, era otra alegría que hay en San Bernardo. Tú llegabas a la plaza, veías esa fanfarria y me imagino que Pablo Neruda y Romeo Murga vieron eso también en la década de 1925, no, antes de 1925, por el 23, que Romeo Murga lo invita a leer ahí en la plaza. Y eran esas ceremonias por la fiesta de la primavera, que la reina venía en un camión a veces lleno de flores y te tiraban chayas sí. en la cara. Si estabas ahí con la boca abierta, te tiraban chayas. Oye, y se cuenta que en esa época, ¿no? Estuvo de candidata a reina la Mirellita Moure, que era Ya, hija de que Manuel Magallanes Moure. sí, pues, Y que además, tú sabes la anécdota de Murga con Neruda, lo que sí. le pasó cuando fueron a recitar, pues cuéntanos. Okay. Tú sabes Era eso, ¿no? el que recopiló eso fue Jorge Tellier. Bueno, Jorge Tellier era un estudioso de la trayectoria de nuestros escritores y lo buscó en los anales de la Universidad de Chile. La Estela Díaz siempre lo contraatacaba diciendo, este es más funcionario que poeta, pero era un estudioso Jorge Tellier, pues, y él, el primero que cuenta que una vez, bueno,
Romeo Murga con Pablo Neruda están en la pensión de Maruri 513, que decía que era una pensión de un hambre fuerte. En esa década el hambre recorría en todos los lugares, pues era la época de Arturo Alessandri, se sobrevivían en esos tiempos los universitarios. Y Romeo Murga lo invita a leer en los poemas para elogio de la reina en San Bernardo, pero al ver, el mismo Pablo Neruda dijo, y ver este hombre con su traje raído, desgarbado, y su voz quejumbrosa, y yo entré con mi voz también más quejumbrosa, la gente empezó a silbar y pifiar, decía, váyanse muertos de hambre que están echando a perder la fiesta. Sí, pues en esa época eran ellos los dos jóvenes, ¿ah? Sí, Estaban iniciando y según dicen eran altos y desgarbados sí, ambos, sí, ¿no? Y tenían una sí, facha así como muy flacos además. Bueno, sí. Romeo Murga después fallece de tuberculosis, ¿no? Muy Claro, joven. y murió Claro, joven. Era la época en que todo el ciudadano chileno se enfermaba del pulmón. Era como sí, ahora es la peste, el virus, en esa época era el pulmón, porque en los anales de la biografía de la historia de Chile decía, la mayoría caía al hospital o los mandaban a San Bernardo o al Sanatorio Alpino, porque antes era el Sanatorio Alpino, más allá del pino que te mandaban que respirara ahí el aire entre los árboles y todo eso que claro, decía que te hacía bien, el famoso sí. sanatorio que le llamaban antes. De ahí lo mandaban. Ahora, ahora hospital, ahora hospital. Sí, 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 y eran tiempos de mucha literatura y arte del año 1925 hasta que muere, ¿no es cierto? El 25 muere Manuel Magallanes, ¿no? sí, Y pues ahí también también, fue de una... porque dice que él va sobrecorriendo porque el tranvía llegaba a San Bernardo hasta la calle O'Higgins. O sea, era un trayecto más o menos, y dice que él se sube sobrecorriendo al tranvía y le vino al ataque al corazón y cae definitivamente. Man. Él era masón y tenía la famosa, ¿te acuerdas? La Torre de los 10 que está en el inicio de Santiago. Ah, sí, pues el Y, famoso grupo de los 10 y- y la y colonia tolstoyana. la mayoría eran masones de ese grupo, Ah, era como una cofradía que estaban, pero dice sí, que no duró mucho tiempo, a lo sumo 2 años, y claro. decían ya pues cada uno para su santo. Sí, sí, Fueron pero tiempos de mucho brillo, ¿no? Aquí en sí, San Bernardo tiene una historia que un día vamos a hacer un programa especial para hablar de eso, yo creo, porque es sí, una grandiosa historia, sí, que comenta, y entonces ahí quedó la Gabriela Mistral con su epistolario y su gran sí. amor que se le fue de repente. Y la Gabriela también pide, bueno, esto fue una astucia idílica, porque ella pide que la trasladen a San Bernardo, y de repente le decía a Manuel Magallanes, y en esa esquina de la plaza se juntan una cachada de peladores, ¿no? Le decía a Manuel Magallanes, y después Claro, se retira de San Bernardo la Gabriela. Por eso tú te debes dar cuenta, Florillí, que en la Escuela 2 también hay una imagen de Gabriela Mistral, y al salir al camino hacia La Pintana, también en una plaza de los ferroviarios está el monumento de la Gabriela Mistral. sí, pues, sí. Sí, Pero famosos idilio, ¿no es cierto?, sí. que tuvieron los dos. Eh, y después, y tu tránsito, Gabriel, hacia la literatura y las artes, ¿cómo nace? Mira, mi tránsito fue, bueno, mi padre era carabinero, pero de esos carabineros humildes que empiezan después de buscar diferentes trabajos, él se inicia en ser carabinero, y siempre cuando llegaba, traía la revista
y veía los premios nacionales de literatura y decía, oh, qué grandioso, ver a Manuel Rojas, todos, y de ahí, bueno, ya saliendo del sexto Humanidades, me empapé más fuerte en lo que es la literatura. Ya en el año 1969, cuando estaba en el sexto de letras, porque antes le llamaban sexto Humanidades, mi mención era en letras. Sí, Eran letras, pero la mayoría decían, esto del sexto de letras son los más flojos, por eso se dan las letras. Y era porque yo no era bueno para las matemáticas, porque me caía mal las matemáticas. Igual, yo fui muy mala para la matemática también. Sí. Me recuerdo, Normalmente los escritores somos malos para la matemática. Sí. Recuerdo que salvé a mi hermano porque él ya en cuarto quedó con un examen para marzo y lo habían hecho y lo iban a hacer repetir, pues, y voy a la rectoría en vacaciones y le digo al inspector, que era un famoso profesor de francés que había publicado un libro, y le digo, oiga, ¿cómo puede ser posible si a mi hermano le falta solamente un puntaje para subirlo? Y el profesor de lo quería tanto y le dijo, muy bien, Gabriel, a Monsieur Templeter lo haremos pasar. Templeter significaba temblor, o sea, mi hermano también era cacao, pero él le colocaba Templeter por temblor. Dijo, a temblor Miranda lo vamos a hacer pasar. Y después llego contento a San Bernardo y le dije, vi, te salvé, pues le dije, ahora pasaste de curso. Porque era una cuestión engorrosa ver a los hermanos que después quedan pegados. Yo repetí un curso porque la muerte de mi padre en el año 1964 me impactó mucho. Yo recuerdo que sabía que mi padre ya se estaba muriendo y voy igual al colegio, pero dejan a mi otro hermano, ¿eh? Y después mi madre me manda a avisar a la abuela María, que vivía en Pirque, la madre de mi padre, y la tristeza más grande que me dio, que llegué a Pirque, y tú sabes que en ese tiempo las madres no tenían mucha preparación, la abuela María a lo mejor porque no sabía leer ni escribir, y desde la ventana solamente hubo la conversación con ella, le dije, falleció mi padre, pero no vi en ella ninguna actitud de decir, entra para adentro, esa cosa fría que se me grabó como poeta esa parte, y hasta hoy día pues, lo escribiré en las memorias, y no tuvo como ni una cuestión así nomás fría total. Nosotros sufrimos mucho con esa abuela, la abuela paterna, porque cuando íbamos a Pirque, recuerdo que íbamos en un camioncito, porque la abuela de San Bernardo, la abuela materna, nos echaba, y obligado a mi padre a llevar en el camión, y desde ahí mi padre decide, y antes de morir le dice a mi madre, y le dije, promete que nunca más te vas a ir a San Bernardo. Y ella acató, pero mi trayectoria empezó en San Bernardo, ya en el año 1979. Mi hermano me dice, oye, se está formando un grupo en San Bernardo y me gustaría que estuviera. Lo dirige Martínez, primero era el taller que lo hacían en el liceo, el taller Ortiga, que era muy conocido, y ahí habían distintos exalumnos que asesoraban a Martínez. Uno era Dan Rivera, que fue un futuro periodista que tenía la carrera suspendida. El otro era Gustavo Vidal, un profesor de ciencias sociales, y Vicente Huidobro Durán, que escribía poemas para las tarjetas Codarte. O sea, era un grupo. Sí, estuvo en el Ateneo también. También tú, sí. Vicente, a mí me llamó mucho la atención que se llamase Vicente Huidobro. Sí. Y recuerdo que una vez Vicente Huidobro me llevó escondido al Ateneo para que formara el grupo, estuviera en el grupo, me llevó así como que perteneciera. Y recuerdo que estaba de secretario el señor Carrera, y dice, el socio Gabriel Miranda se hace presente. Y le dije al Huidobro, discúlpame, yo soy del andén, me estáis colocando como del grupo literario. Y le dije a Carrera que me ahorraran. Pero en ese tiempo
descubrí en el Ateneo grandes luminarias como Mario Arroyo, Sí, a Teodoro Morales Astete, sí. grandes El, que doc- escribían en los el diarios doctor locales. Sepúlveda también Y estaba. también el doctor Sepúlveda. Quiero hacer un detalle, ese doctor fue el doctor del pueblo, porque veía gente que estaba mal de salud, incluso a mi tía Clemencia, que vivía en Maipú, no le cobra por los remedios. Era de esos Una, médicos de cabecera que siempre estaban a favor de la gente humilde y no cobraban. claro, Inclusive a veces le regalaban el remedio, o él mismo pasaba médico, para que médicos de vocación, como se dice. sí, sí. Y Y de hoy ahí aquí, viene que el doctor Sepúlveda en el regimiento de San Bernardo, una sala lleva el nombre en homenaje al doctor Sepúlveda. claro, Sí, había grandes personalidades en ese tiempo en el sí, Ateneo antiguo, como sí. dices tú, Arroyo, que fue uno de los La Chepita, refundadores del 45. sí. Sí, Hubieron varios. Estaba también la Carmen Maureira, la Carmen Jiménez, pero sabía la Carmen Jiménez, la veía muy encopetada. Me acuerdo cuando yo tenía este antepaso de San Joaquín para llegar luego a Santiago. Y ella era sobria, así como que tenía el orgullo para arriba, porque como era rotaria, me miraba así para abajo nomás. ya, Pero después llega esa amistad que se va con el grupo Chena, fuimos más claro. amigos. Ella estaba ahí también en el grupo Chena. Inclusive ella en sus finales de existencia quería pertenecer a nuestro grupo, al Centro Literario Andén. Sí, Y el José, el vaca del José le dice que no. Yo habría sido partidario que se hubiera quedado allá, como un hecho histórico. claro, por supuesto, la Carmencita, bueno, Y, la precedí en la presidencia. y Me eso fue, dolió porque la gente quería seguramente renovar, es que había muy poca gente cuando yo y, llegué, había como 2 o 3 personas. y Entonces, se habían claro, ido varias nos hicimos de cargo la gestión. Sí, ¿cómo se llama?, de hacer andar esa sí, institución tan importante. Pero síguenos conversando de ti, porque de eso se trata, Gabriel. sí, sí. Tú tuviste una decepción, ¿no es cierto?, en el grupo Andén, pero no nos acordemos de eso. No, no. Lo que sí, al salir yo de sexto Humanidades Letras, me empapé y muy bien dice Nedasca, mi universidad fue la Biblioteca Nacional. Era la época en que no tecleabas en computadora, ahora quedaría en cero si volviera a la biblioteca, porque eso de teclear, buscar el libro y después ir a pedirlo, es muy engorroso. En ese tiempo había Kardec y todos buscabas el nombre del autor, el apellido por el Kardec y buscabas la tarjetita y anotabas la clasificación e ibas a pedir el libro al segundo piso. Y ahí me encontré con varios colegas poetas que daban sus tanteos en la Sociedad de Escritores de Chile. Conocía a varios, Serrano, y siempre me decía, mira, estoy escribiendo este poema. Eran estudiantes universitarios que tenían ese apego a la literatura, pero posteriormente la van abandonando, igual que el Andén también, que muchos jóvenes tuvieron el ímpetu, decían, nosotros vamos a destronar a Juvencio Valle, vamos a ser mejor que Juvencio Valle, y se bajaron del carro, pues, al final se bajaron del carro porque tenían que sobrevivir como al terminar ya su cuarto medio, tenían que ver su mundo particular, y vi a varios que descendieron del grupo. Pero de ello aprendí cuando Omar Cabezas, que venía de Valparaíso, uno de los jóvenes le dice, oye, ojalá que Gabriel nos enseñara literatura, una especie de taller. Y allí una gran verdad en Omar Cabezas le dijo, discúlpame, Gabriel, yo te respeto mucho, pero nuestra institución no es un taller. Nos formamos y estamos y lo entendí, y posteriormente yo luché, cuando ya tuve cargo, luché mucho porque muchos tecnócratas llegaron con esa ansia de enseñar y deshacer la literatura de los nuevos valores.
y se formó una especie de imbunche. Por eso el ornitorrinco era una revista muy fuerte que la dirigía el Guatón Iglesias, Alejandro Claro. Iglesias. No, nunca dio el nombre, pero yo todavía existe porque a veces aparece en Facebook y busca la amistad. Pero yo les digo, tapita, que te dejan entrar. El Iglesia una vez los vio recitar en el salón consistorial. Después fuimos a la casa de Martín en calle Freire, donde era la casa del famoso que escribió Raza Chilena, era un doctor de la Guerra del Pacífico, Ya. en Senén Palacio. Y era una casa grandiosa porque tenía Martínez conservada esa biblioteca, pero posteriormente cuando quieren deshacer esa casa se perdieron muchos artículos, muchas cosas que Martínez después fue vendiendo hasta que se formó colegio. Y ahí ese colegio fue el alero de reunión de nosotros como escritores. Es una época difícil para nosotros porque teníamos que ir saliendo de a uno, era la época del régimen militar, y miramos de un lado para otro, y de repente sentíamos, la Verónica Valenzuela sentía que penaban, y se pegaba unos sustos, era todo es una leyenda de vocaciones maravillosas que fuimos viviendo. Oye, Gabriel, qué interesante lo que cuenta. Yo me acordé cuando tú comentabas tu niñez y lo que sufriste con tus abuelas, especialmente con tu abuela materna, ¿no? Y Que, paternas. que Bueno, las tuvo dos. una, ya, las dos, pero la que tú le anunciaste la Sí, muerte de tu padre me sí. impactó tremendamente. Sé que tú tienes un Cristo de alambre que me llama mucho la atención, que siempre, ese Cristo de alambre, ¿tú lo hiciste? ¿Sabes? Yo en mi niñez, que tengo el recuerdo de mi infancia, mi padre me fabricaba diferentes juguetes que eran de alambre y yo decía, ¿y cómo hacían menear esas ruedas de esos camiones? Es que él estaba muy chocho porque yo era el hijo mayor y me llevaba para todos lados y me hacía todos los juguetes posibles e imposibles, como por ejemplo cosas, ciclistas de madera articulados que lo iba uniendo con alambrito y tú lo meneabas y se meneaban las patitas y todo eso. Y eso me maravilló y yo creo que de él heredé todo eso de, Claro. de crear figuras, de Oye, tallar y de sí, hacer el pues, Cristo. Gabriel, De hacer el el Cristo. Cristo lo hiciste tú, Sí, lo fabricaste tú. sí. Y a propósito, México, las amigas mexicanas celebran mucho ese Cristo del hambre. Me dice, Oye, Gabriel, sí, que me da fuerza ese Cristo. Y ya la Rosita Isela le dijo que el Cristo detrás de ella y se lo mandé para México. Dice, ya. tu Cristo me acompaña en todos lados. Sí, Mucho pues, cariño, Gabriel, sí, Gabriel, mira, un sí, abrazo. por eso. Hola, Paulina, Paulina. dime. Oye, Paulina, gracias por venir a acompañarnos con Gabriel. Gabriel, por eso te mencioné el Cristo de alambre. Yo Sí, te recibí diciendo que tú eras un gran artista. Has hecho tantas cosas relacionadas con el arte. sí, Creaste primero el arte y la literatura. Bueno, no, la literatura es parte del arte. sí. Eh, pero tu creación, por ejemplo, de la hoja del Patio del Sur, yo te voy a mencionar todo primero, después vamos a hablar Ya, de algo en particular. ya. Después tú creaste la generación del bolígrafo, ¿no? Sí. Tú bautizaste ese grupo de escritores que habíamos como la generación del bolígrafo. Y sabe Eh, por qué la también- generación del bolígrafo, porque cuando decido sacar la hoja de Patio Sur empecé con el número, no, número 5, porque había un mandato de los militares que decía, prohibías publicar diferentes libros, textos, revistas, porque si no caerán bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, so pena de extradición o pagar fuertes multas. Y chuta,
yo vi el diario La Tercera, eso, me Claro. asusté, porque le había mandado a mi hermano que trabajaba en La Tercera, era contador, había mandado las primeras hojas, que era el inicio de Patio del Sur, y ya estaban en prensa para que lo comentaran los periodistas. Y mi hermano me dijo, con permiso tuyo, vi las weas que mandaron y ahora te pueden meter hasta preso. Pero lo que me dio más emoción que el periodista dice, esta es una hoja de los jóvenes escritores de San Bernardo, tienen mucho ímpetu, pero ojalá para la próxima consíganse un diagramador. Ah, qué bien. Pues, me emocioné mucho Oye, así que porque ahí aparecí en el... nace entonces la generación del bolígrafo, Sí, pero sí, después tú también diriges en varias oportunidades, fuiste vicepresidente también y presidente en una época del Centro Literario Andén, sí, también estuviste en la directiva del Centro Cultural Chena, también. y centros importantes de San Bernardo, ¿no? Sí, Y creaste un cómic, un graffiti, ¿no? Juan graffiti, Graffiti creo que se llama, ¿no? un graffiti. Una revista de cómic. Y también eres pintor retratista en la técnica de acuarela, ¿no? De Sí, rostros. En acuarela, y ahí ya sí también la están, de con colores. Sí, eso te ganaste el corazón de todas las poetas mexicanas, sí, porque no de a hay, una, de a una me iba haciendo un retrato, me decía, ¿me puedes hacer el retrato, por favor? Y la iba haciendo y estaban encantados porque le sacaban copia al final, la misma Odette es que Méndez, las directora. tuyas se tratan muy parecidas, oye, Sí. muy parecidas. Sí, Bueno, es que el pueblo muy, mexicano es muy amable. Yo he visto en Odette Méndez, la directora académica, un gran cariño por el pueblo, al pueblo chileno. Y siempre ella, cuando hay conferencias, me dicen, y está con nosotros Gabriel Miranda de Chile, y siempre me pregunta y que diga algo. Esa es la gran gestión que ha tenido esa maestra y del cual estoy muy agradecido de ella, porque los mexicanos tienen ese amor tremendo por los escritores latinoamericanos. Y la maestra Odette me dijo, te voy a publicar uno de los poemas, Gabriel, y aparezco en esto, la antología Un virus sin corona, donde aparecen todos los mexicanos, las amigas mexicanas, y ahí entre medio estoy yo muy y magnífico. otra chilena en esa foto. Sí, Magnífico, Gabriel, sí, tú estás muy popular, ¿no? Muy invitado a distintos encuentros. Te veo siempre en encuentros internacionales bien importantes y sí, eso es bueno, tú estás recibiendo en realidad lo que sembraste. sí. Em, pero Siempre también, uno como escritor, querida Florillí, dice, llegando a la madurez te vienen todos los reconocimientos. En México la mayoría de las escritoras me dicen maestro, o si no dicen, qué maravilla haberlo encontrado usted maestro, su trabajo y todo eso. Y eso es un honor, pero es que estás llegando a la madurez. Una vez me acuerdo que Luis Oyarzún me dijo, me da el premio Patio del Sur porque ya estoy llegando al final de mi existencia. Yo le dije, está errado, porque tú también como dirigente del Chena hiciste mucho, pero no es porque te estoy dando el premio por la edad. También claro, recibió oye, Luis. ya vamos a hablar de eso de Patio del Sur, mira, pero me gustaría antes que me cuentes sobre tu incursión en las comunicaciones, porque primero tú estuviste en la radio Tiempo Nuevo Sí, y posteriormente, y yo creo que hasta ahora tú tienes un programa en la radio San Joaquín de esa comuna, ¿no? sí. La pandemia ha hecho que estamos en un stand-by porque el director dijo que
que hay problemas que los micrófonos, uno al estar conversando, se podría pegar el virus del otro comunicador, y por eso una vez que lleguemos a fase 2 de esto, podríamos volver nuevamente a Radio San Joaquín. Por eso, por ahora estoy hablando en Facebook los días viernes con mi programa, hablando de literatura de la casa, como te estoy hablando a ti ahora, Sí, claro. pero lo malo es que se me reventó el parlante, así que lo voy a tener que mandar a arreglar, porque Yo te veía y decía, pero está malo mi micrófono, ¿qué pasa? O sea, sí, que no puedo escuchar bien, y no, pues era tú el que estaba fallando tu audio. Sí. mi sobrina formateó muy bien el iPhone, pero le preguntaban una clave. Pero al final se reventó, y ella, mi sobrina muy sabia, me dijo: es que colocáis de repente muy fuerte el, el transmisor, por eso se revientan, o sea, se colapsan. Claro. Sí. Oye, Gabriel, qué interesante, ¿no? También Mira, tu mi programa comienzo, es sobre literatura, tu programa de radio, ¿verdad? mi comienzo en radio era cuando fui inspector de taxi colectivo, y un jefe que era Washington Salgado me decía: Gabriel, van a hacer una radio nueva acá en San Joaquín, es comunitaria, y me gustaría que usted asistiera a los cursos. Yo al principio miraba huevo esa cuestión, porque hacía mucha técnica, que te hablaban del micrófono, que tenías Ah, radio controlar, bueno, y la fui dejando, pero de repente me viene el coscacho: quiero verlo en la radio ahora. y, y me preguntaban los otros también de la radio, los caperuzas, me decían: ¿y por qué no viene el poeta? Hasta que, bueno, tomé en serio eso, y para mí fue mi devoción, porque la periodista Alejandra Granada nos hizo un trabajo intensísimo de periodista, y de ahí me hice comunicador radial, porque me dijo: tú entrevistáis solamente a escritores, tu tarea ahora es entrevistar al común de los mortales, o sea, que tenía que llegar al pueblo, al poblador, a la junta de vecinos, y era verdad, que ese era el error mío, yo entrevistaba a puros escritores, y no me dio una tarea pesada, que tenía que entrevistar al Juan Orellana, que era el director de la Radio Mágica, era nuestro enemigo porque fue nuestro jefe, y después peleamos con ellos y nos llevamos la radio. Y él formó otra radio, pero nos robó la ampliación modulada de la radio. Así que nosotros tuvimos que hacer otra. Y dijo: tu tarea es entrevistarlo. Oh, dije, y le dije: me tiraste a los leones, a las patas de los caballos. Y fui a entrevistarlo. Y el Orellana estaba muy contento. Dijo: si querís, Gabriel, te abrimos la puerta en Radio Mágica y tú puedes transmitir acá. Y la periodista Alejandra Granada dijo: nosotros no podemos coartar a Gabriel que esté en las dos radios. Le dije: un momento, yo voy a estar en una sola radio, porque imagínense, después me dicen que yo soy el sapo de allá, estoy transmitiendo para acá, déjenme la radio nomás en Radio San Joaquín. Y ahí oye, qué definitivamente... bueno, típico de ti decir las cosas así de frente. ¿Ah? Mira, Gabriel, pero mira, tú después, muchos dicen escritores autodidactos. Yo Sí, encuentro que todos los escritores somos autodidactos, sí, sí, porque no hay una carrera universitaria de escritor ni de poeta. no, Ahora, el poeta es muchísimo más autodidacto que todo, porque el poeta nace con esa condición, sí, ¿verdad? El escritor, bueno, tiene que adquirir muchas técnicas y todo, pero yo siempre me guío por Fray Luis de León, ¿no? Este escritor no, español que decía que el poeta tenía que tener esa luz divina interior para sí, poder ser poeta. Por otro sí, lado, Benito Feijó, ¿no? También español,
decía que el poeta tenía que tener dos grandes condiciones. Una que era el entusiasmo, es decir, la intensidad, Sí, y la versificación, es decir, el ritmo. sí, Entonces, yo creo que decir peyorativamente que alguien es autodidacto, no estamos tratando a todos de lo mismo, porque sí, todos somos autodidactos, sí, ¿verdad? me- Y tú fíjate que tú empiezas a escribir en una hoja escrita, o sea, empiezas a publicar una hoja escrita a máquina y sí, muchas veces tú le agregabas a pulso, ¿no es cierto?, sí, y- algunas anotaciones al margen que se te y- ocurrían o para complementar. claro. Y Bueno, a lo que mí pasó en eso, sí, que muchos de San Bernardo hacían, no, la hoja la vamos a modificar, vamos a hacerla a nuestra manera. Un momento, yo soy el director y yo soy el que estoy a caballo en esto, y si querís sacar una hoja, hazla tú. Y el elogio más grande fue de Rodolfo Gutiérrez, que dirigía la revista de la María León Bascur, la revista Safo, fue cuando en un comentario dice: Gabriel hace, deshace, puede escribir hasta manuscrito, pero es su creación y la celebro, incluso incluye graffiti. Me emocionó esa palabra del periodista Rodolfo Gutiérrez. Una vez lo vi por el metro Los Héroes, caminando, lo saludé así, pero posteriormente en el tiempo sufre Alzheimer y perdió ya la noción cabal. Pero para mí fue un gran periodista ese empuje que me dio incluso la Alejandra Granada cuando me dijo: no debes entrevistar solamente a escritores. Y fue una gran verdad, porque después fui un periodista comunal en que estaba en las juntas de vecinos, o cuando un médico hablaba, o cuando una persona de tango daba sus cursos, o sea, bajé al pueblo, a la población, incluso charlar con alcaldes, con concejales, pero siempre me pegaba el pique a la Sociedad de Escritores de Chile, entrevistaba a Edmundo Herrera y me decía: Gabriel, ¿y qué cuenta San Bernardo? ¿Cómo está San Bernardo? Y ahí le contaba lo que estaba pasando. Bueno, era eso. Una vez recuerdo con mucha anécdota que tomé muy a fondo ese trabajo de periodista y le dije a Edmundo Herrera: oye, Edmundo Herrera, hay unos problemas, no vengáis con chía que no hay problemas en la Sociedad de Escritores, porque ya salía en la prensa. Y dijo: ¿y quién te dijo eso? Puras mentiras. No, nosotros. Y era porque era una parte en que estaban bajando en presupuesto y había un pataleo tremendo. Pero mira, vi en el Mundo Herrera el amigo, el vecino, porque él vivía aquí también en la población El Pinar, unas 5 cuadras hacia Avenida Central. Una vez lo invité a San Bernardo porque el mundo, o sea, Hugo Cid del Chena lo llamaba para una conferencia. Y claro que ahí el mundo Herrera, cuando estaba en la población, se transformaba. No te saludaba, te hacía que no te veía, pero cuando llegáis a la sociedad de escritores: hola, ¿qué contáis? Yo le dije: ¿cómo hay ahí el Pinar? Y él dijo: mira, está progresando de a poco. Y él siempre lo llamaban como autoridad, y cuando los niños escolares hacían del homenaje naval, y él estaba sentado entre las autoridades. Fue muy grandioso el Mundo Herrera, porque gracias a él se da el vamos al Premio Municipal de Literatura de claro, San Bernardo. claro, Sí, que donde estaba también Boris Schifel, del sí, concejal, sí, ¿verdad? Oye, si me recuerdo perfectamente, los centros culturales ya habíamos hablado y nos habíamos unido para poder apoyar, ¿no?, la sí, creación de ese premio. Tú sí. recordarás que nos reunimos incluso en mi revista, la Fulgor, tratamos de unir todos Pulgón los fue grupos. una revista grande, porque tú le diste el modernismo en esa revista, Florigis Pulgón. Recuerdo la etapa de Pablo Neruda, que incluiste y incluías a todos los grupos literarios. Tú no te saltabas con ninguno.
Sí. Sí, Efectivamente se trataba de unir y esa es la idea que siempre prevalece en mí y en sí, ti también, pues Gabriel, por eso que tenemos tanta afinidad. Bueno, sí, esa hojita humilde, ¿no? Porque hablando de la humildad como una virtud, sí, eh, se transforma después en un libro. sí. En Mira, el libro Patria del esa, Sur que esa gana el historia. Condal del año pasado. Pues. Y saben, bueno, antes de esto, coloqué Generación del Bolígrafo porque era como la continuación en la sociedad de escritores, se llamaba la generación del lápiz pasta. Y como estábamos a hablar de Santiago a San Bernardo, yo dije, bueno, en 1995, cuando vuelvo a retomar Patio del Sur con el número 5, coloqué somos la generación del bolígrafo y no digan que nosotros no tenemos publicaciones. Empezamos con esta y por bandos no hayamos aparecido. Bueno, y pasaron mucha gente, se pegaron discursos como Guido del Valle en la biblioteca Evaristo Molina dijo, ayudemos a Gabriel Miranda, que él hace solo su hoja, hagamos un esfuerzo para que le publiquemos la municipalidad. Después Orfelina Busto también se pega un discurso, ella ya era, bueno, fue alcaldesa, pero después concejala, y toma fuerza como concejala y me dice, Gabriel, tú eres tan callado, no, nunca dices nada, nunca. Y ella entendía que habían otros que eran más gritones y pedían presupuesto. Yo le Sí. dije, mire, señora Orfelina, usted no me va a entender mi hoja porque mi hoja es única y si yo le pasara los ejemplares, lo perdería totalmente. Incluso la profesora ahorita Quesada, que era asesora del Centro Literario Andén, dijo, pásame todos los ejemplares, Gabriel. ¿Te imaginas que le hubiera pasado todos los ejemplares y ya después los pierdo, no los veo más? Ya No, yo, mira, tienes sí, razón, porque sí, Orfelina Bustos hablaba mucho, sí, pero desgraciadamente concretaba muy poco. A mí sí, también me ofreció bien, apoyarme en un plan que tenía después del concurso literario a nivel escolar que hicimos en Ateneo, ¿te acuerdas? y sí, Entonces, claro, 2 años seguidos, entonces ella ofreció, pero no, nunca resultó con tan- ella. Así que bueno que no le pasaste tu hoja, porque te encontraste con sí. esta gran gestora cultural que es Mónica Montero, ¿no? A quien Y todos mira, queremos y apreciamos. sí, y mira, a la Mónica me la estaban prohibiendo diferentes escritores porque ellos estaban buscando su lugar para que fueran los adeptos de Mónica y yo buscaba, inclusive Olga dice que también aparecía en algunas publicaciones que le hacía Mónica. Yo le dije, Olga, dame alguna dirección, alguna manera para conversar con Mónica. Ninguno de San Bernardo me dan ese detalle, pero después la encuentro en Facebook y de ahí le digo, hola, yo soy escritor de San Bernardo, director de Patio del Sur, quisiera, fuera mi amiga. Y ahí hizo el tic inmediatamente y después en un viaje viajamos a Valparaíso y fue en la década de 2000 y tanto, 2017 o 2018 más o menos, fuimos al Paraíso, a la casa de Maritere, una profesora de enseñanza diferencial, que era la casa donde se escondió Pablo Neruda. Para nosotros fue maravilloso ver esa casa porque Maritere me dice, no te vais todavía, falta lo último. Y ella abre una especie de alacena. Yo dije, ¿y este mueble chiquitito cuando lo abren? Y vemos hacia abajo los escalones y ahí bajaba Pablo Neruda. Y eso era como una... No podía cachar nada porque era como un mueblecito chico. Y llegamos abajo y tuvimos la suerte de ver dónde se escondió Pablo Neruda y ahí estaba Mónica y sacábamos fotos.
ella pidió unas bandas de la municipalidad, así que nos veían importantes, porque decía Ilustre Municipalidad de San Bernardo, y lo sacamos fotos en el Advance. Y Jorge Martínez, lo que me emocionó del profesor fue que se subió a la escalera y miró cómo Neruda miraba al mar. Y le sacamos una foto a Jorge cuando está arriba de la escalera mirando la larga proyección. Y de ahí, al llegar a San Bernardo, ahí le paso una serie de mis hojas Patio del Sur, pero eran fotocopiadas, donde ella le encantó, dijo, Gabriel, me encantó tu hoja, la vamos a hacer libro, y empezó con una entrevista y me dice, ¿cómo empecé? Me dijo, tú eres uno de los grandes gestores, Gabriel. Lo que pasa es que a ti te han criticado porque tú nunca fuiste a favor de ellos, o sea, tú fuiste libre en cuanto a comunicación. Sí. Sí. Y ese hermoso proyecto se ve en esto, querida Florillí, Sí, que pues. ya volvamos al libro Patio del Sur que ganó al Fondar 2020. Y ella, con esa alegría tan especial, me dice, ganamos, Gabriel, fuimos ahí a la Feria del Libro, Estación Mapocho, y dijo, dame un abrazo. Nos dimos un abrazo porque estábamos felices de haber ganado el premio Fondar. Es una maravilla, ¿no es cierto? Sí. Desde luego, Gabriel, y claro, y la verdad cuando yo supe de la publicación de ese libro y lo tuve en mis manos, yo dije, y tú te recordarás que era una pequeña Sí. joyita, Sí. porque ese es tu libro, cuenta una historia súper interesante de un quehacer cultural que muchos, y anecdótico, ¿no? Sí. Porque tú eres muy anecdótico. Porque Entonces, entretenido. la Mónica en una decía, Gabriel en una de la hoja decía, está enfermo el poeta Arturo Gallardo. Después decía, está grave Arturo Gallardo. Y en la otra hoja falleció Arturo Gallardo. Eso le llamaba la atención a la Mónica, Claro, cómo iba haciendo la secuencia. Sí. claro, tú seguías la trayectoria de los escritores en general y también de los artistas. Bueno, Arturo Gallardo fue un gran artista y un gran poeta también, muy amigo. Él integraba el Ateneo cuando yo fui presidenta. Gabriel, el personaje, ¿tú te acuerdas cuando, antes de usar el personaje del cómic que tú tienes, pero te acuerdas cuándo publicaste la primera hoja de Patio del Sur? Más o menos. La primera hoja fue en el año 1995, pero como te digo, empecé con el número 5, no empecé con el número 1, porque ya haya publicado 4 hojas anteriores y en esas 4 hojas fue la que mandé al grupo de periodistas de La Tercera, que celebraron, pero me decían, ojalá consíganse un diagramado grande, veía que escribía con máquina de escribir, después me saltaba, pegaba un dibujo, volvía. Pero fue muy conocida esa hoja porque la revista Huelén que dirigía Hernán Ortega, colocada en la parte de hojas publicadas recibidas, dice, recibimos la hoja Patio del Sur de Gabriel Miranda y es uno de los grupos el único que le hizo un homenaje a Gabriela Mistral. O sea, en Santiago ya sonaba la hoja Patio del Sur. Claro. Por eso y te hizo muy famoso la hoja Patio del Sur. ¿Y el personaje del cómic, cómo se te ocurre? Juan Graffiti fue como una cosa premonitoria, pero yo como en el colegio en el año 1969 era muy aislado, bueno, la mayoría de lo que empezamos como la literatura somos aislados, damos vuelta en el patio, siempre callado, o si no algún amigo que era más paltón me llamaba, Gabriel, súbete, y era porque me invitaban a comer hot dog. Eran gente de alta clase, pues tenían su auto. Recuerdo que estaba hasta Felipe Rainet, y Felipe Rainet, porque yo estaba en eso de
auxilio escolar y beca porque mi papá había postulado, y no cuando en una parte veo la solapa que me regalaron del paletó, decía Rabinet, escrito con lápiz a pasta, hijo del futuro ministro del Interior y alcalde de Santiago. Oh, Ya veía claro. ya veía en Rabinet esa parte como estudiante, el típico político, porque se acercaba a los jóvenes y decía, ¿qué cuentan? ¿Cómo están? Lo típico de los políticos Sí. que tratan de aunar a los escolares. Ya tenía esa fuerza Felipe Rabinet como político. Y ahí empiezas entonces tú con el cómic, Claro, o con sea, el los Juan primeros Graffiti. fueron otras, pero el primer cómic se llamó Ringo, que era, yo veía muchas películas italianas de cowboy, y ese fue el primer cómic, que era Ringo, que siempre andaba a caballo, se correteaba con la india o se enamoraba de alguna india. Y ahí, ese fue mi primer cómic, pero después salió Juan Graffiti, que lo intercalé en la hoja de Patio del Sur. En Patio del Sur nació Juan Graffiti. Y una vez, tú conoces a Isabel del Sol. Por supuesto, si era de la Ateneo, la Isabel. Era de Isabel, Copiapó ella. Sí, hay bien. hice un cómic ahí medio irónico cuando le dije que apoyaba mucho el trabajo de Carol Guay, y no, Sí. se puso envidiosa la Isabel y me mandó una carta: váyase con cuidado, escritor, porque le puede llegar una querella que No, usted está haciendo una... Y le pregunté a Laura Cuello. Bueno, Laura Cuello fue una gran amiga también, ella periodista y profesora de castellano, y me también dijo, fue de Ateneo la Laura Cuello. Sí. ella hacía querellar la Isabel del Sol conmigo. Y, y al otro día el cómic dice, le coloco, te borro, Juan Graffiti, o te dejo, y lo hago que como que le estoy borrando la cara. Y él me dice, no, jefe, no lo haga, porque ¿qué sería usted sin mí? Por favor, déjeme vivo. Y lo retomo, y la Laura Cuello dijo, consulté con los abogados, y me dijo, son puras huevadas de esa tonta, no le hagas caso. y, y eso fue Anecdótico. el Oye, salvar Gabriel, a Juan sí, pasemos ahora a tu libro. Tú Graffiti. tienes libros publicados, ¿no? Primero fue San Bernardo Imágenes Azules, Sí, que ganó el segundo premio municipal de literatura, ¿verdad? ¿Tú ganaste el mira, segundo premio con ese libro? Sí, ahí este está. libro lo Ya, pues, gané el ahora año. el segundo premio, ¿no? Sí, fue el segundo premio. El Y este segundo. libro, del cual celebro mucho el Centro Literario Andén, porque José Ramírez dijo, mira, Gabriel, te vamos a publicar porque recibimos el fondo aprobado y mándame todos los poemas que tengas. Y este libro es como mi recuerdo, mi paso por San Bernardo, mi momento cuando digo los árabes mercaderes que están por la calle Izaguirre, mi paseo por bicicleta. Y eso lo destacó el profesor Besoaín en uno de los comentarios, en uno de sus libros de la historia de San Bernardo. Dijo, el poeta que más ha hablado de San Bernardo es Gabriel Miranda. Me emocionó eso del gesto de Raúl Besoaín. Es Y que Benzaín es una gran persona, ¿no? Un gran ser humano, aparte de ser buen escritor. Oye, Gabriel, bueno, pues aprovechando que tienes el libro ahí, léenos algunos de tus poemas. sí, hay un poema que está dedicado a mi abuela materna y a mi abuelo, ¿eh? Porque, mira, pese a haberlos criticado, mi abuela materna fue apoderada en, en mis años primarios en la escuela 1. La escuela 1 estaba en Freire con Covadonga. Era una casa de 2 pisos señorial. Me acuerdo que el profesor Leighton me mandaba a cuidar la entrada, que era un trabajo como cuando uno es jefe de curso y tú tienes que recibir a los profesores que van entrando y tú le abrías la puerta.
pero en esa puerta había un hall donde estaban todas las aves disecadas. Yo decía, estoy en un museo de cera, qué terrible. Y yo decía, van a salir las aves y me van a picar. Como es que uno, cabro chico, siente todo ese terror. Y le abría la puerta a los profesores y decía, buenos días, alumnos. Bueno, no, buenas tardes, alumnos. Y también otra de las netas que me maravilló, que en ese mismo hall la directora nos hacía cantar el canto de la América cuando decía Chile, Perú, Ecuador y México. Y de ahí viene México, querido. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador. Y decía Uruguay, Paraguay y Venezuela, si me acuerdo. Sí. Decía Bolivia con estaño, Chile con el cobre, todo eso iban haciéndole y lo cantábamos con gran fuerza porque la directora entonaba, como que los profesores en esa época dirigían mucho la música también, ¿ah? Sí. Sí, antes se hacía mucha música, se hacía mucha literatura, existían los actos matinales, ¿te acuerdas? En los colegios primarios, ¿no? Pues Sí, saludo, todos los lunes. Era el día lunes, saludo a la bandera también. Los lunes se cantaba la canción nacional, se hacían actos matinales donde salíamos a recitar o a leer cualquier cosa. Mira, este es el poema que se llama Ciudad de Año, que me lo celebró Carlos Benchine, que era un profesor de gimnasia y hablaba en radio chilena. Y él lo leyó. Se llama Ciudad de Año. Ciudad de años en tus grietas de temblores y niñez sucesiva, rememoro brevedades. Mis primeros poemas, la abuela amasando sopaipillas de lluvia, y allá en el adiós fotográfico la iglesia San Clemente. Oración para Dios, presencia arquitectónica desvanecida para siempre. Ciudad del primer alfabeto, del patio tenso abrigo de uvas, paltos y naranjos tempraneros. Vergel del abuelo en cuentos vegetales. Seguramente por tus puertas intermitentes, untadas de papel lustre, navegan por sus mares abstractos peces del alma. Y ella llora en los ojos de la tarde. Ciudad de barro, cálmala, debes hablarle para que su sonrisa retorne. Ese es el poema que yo hallo trascendental. Precioso poema, muy bonito. Muy bonito. Identifica. Hay, de esto, hay otro que Mónica Montero en la primera entrevista en video me publicó y está inspirado en una chica que era del grupo, que era la hermana de la Claudia, pero la Claudia, como era tan de esa ególatra, siempre disminuyó a Georgina su trabajo como escritora. Y recuerdo que nos juntábamos. La conocí yo a las dos hermanas. La conociste ya. Sí, y nos juntábamos, de repente me decía, tal día, oye, quiero conocer a tu abuela, me decía la Georgina. Y un día domingo fuimos a ver a mi abuela. Mi abuelo estaba enfermo, dijo que no dejaba que lo vieran, pero la abuela nos dio un café y la recuerdo mucho porque a ella le puse la niña del techo cristal, porque ella decía, me imagino una casa con un techo de cristal para mirar el cielo. Era muy especial esa muchacha. Conversación de lluvia. La lluvia con su cara mezquina, tu mirar dulce desvaneciéndose, y la esquina de barro Sarana es un barro disuelto y no te encuentro. Los almacenes tradicionales derriten sus puertas y mi rostro con su foco escrito presagia que no vienes. El antipoema de Parra se nos trasluce en algún papel cuando callado murmuro. Y los poemas tuyos renacen sin creer que el teatro municipal es un fantasma nuevo perpetuado. Pero te busco y el agua humedece las aceras con sus luces. Covadonga es una calle ferroviaria, la estación aceros brillosos, durmiendo su otoño ancestral.
Y esa casa de cristal es una metáfora crecida, regreso, y cuando sonríes, San Bernardo recobra su vida. Es el poema. Muy lindo, muy lindo. Si estuviera Atelier, diría que es un poema, tus poemas son líricos, ¿ah? Sí, sí, eso es Atelier que lárico, fue el que inventó el larismo, el larismo, claro, sí. el Muy larry. buenos poemas. Oye, otro, pues, Gabriel, creo que nos quedamos con gusto a poco. Ya, Si es de ese o que has escrito después, no sé. sí, después te va a leer otro. eh, Porque tú tienes ese poemario nomás, ¿no? sí, tengo más, tengo, por ejemplo, uno que me publicó el Andén y también Mónica Montero, que se llama En los llanos de la lira, es una antología. Ah, ese no lo tengo, yo no lo he visto. No. Ojalá que, Vas a tener que regalarme uno, pues. sí, que todavía ya no lo, pero si encuentro una copia, te lo voy a regalar. No, Eh, sí, sí. Igual o me lo vende. Ya, no, el regalo. muy bien. Ya, estas canciones, ¿sabes por qué coloqué canciones que recordé ver en el antiguo cine de Santiago a Sergio Nostroza viendo las carteleras de las películas? Sergio Nostroza, un famoso cantante de la Nueva Ola, Sí, pues sí. cuando era la celebración de San De Bernardo, la pena siempre, madura, de la pena madura. ¿Ah? y, y él vivió en San Bernardo porque estudió en el liceo, pues, venía, no sé si es del sur o de San Antonio, pero al final estudia acá en San Bernardo. Y veía también a Lalo Valenzuela mostrando la Ritmo Burra. ¿Te acuerdas que la revista Ritmo siempre destacaba que iban a regalar esa Ritmo Burra y lo mandaban allá a San Bernardo para que mostrara la vieja cacharrita que se sorteaba? Y ahí estaban con los otros de la Nueva Ola. Y cantaban ahí en el famoso kiosco que ahora se ha desprestigiado porque duermen gente vagabunda, y como que se termina esa bella historia que era cuando los jóvenes bailaban rock and roll en la plaza. De acuerdo que mis tíos me llevaban y era para puro taparlo nomás, porque bailaban con chicas rock and roll y se pegaban sus más y tomaban Coca-Cola. Y casi siempre mi tío Manuel llevaba amigas turcas, porque en San Bernardo había muchas árabes, pero ellas decían, no somos árabes, somos turcas, o sea, el pueblo turco fue que llegó a San Bernardo, no los árabes. Uno siempre haya esa diferencia Esta en eso. diferencia. Sí. Y Todavía, todavía hay varios turcos sí, acá, sí. negocios. Y hay una anécdota muy buena, porque yo cuando estudiaba en el Sagrado Corazón, el Santiago Nazar era compañero de curso, y Don una vez Nazar. Y una vez vio que estaba entrando a galería, me pilla y dice, Gabriel, baja. Y me llevó a Platea con mi hermano, Ah, porque ellos eran los dueños. Ese gesto me maravilló, un compañero de curso que te haya sí, llevado a Platea. Sí, son bellos momentos. Este, bueno, inspirado en ese momento. Canciones. La época del tocadisco, Brenda Lee, Bobby Darin, Connie Francis, Sedaka, Elvis Presley, Polanca, y en Chile después la Gloria Aguirre, La Luz, La Fresia, los Blue Splendor, los Ramblers y tantos otros regaron las radios de Reservito, la del perrito escuchando una vitrola, donde los yanquis nos hicieron creer una historia real, milagrera, peliculosa. Aún no sabíamos la biografía de Ray Charles, ciego por un glaucoma. Canciones, cancioneros, los muchachos de entonces bailaban en la Plaza de Armas antes del Mundial del 62. Bueno, el Mundial del 62 también fue muy bucólico y anecdótico, porque me recuerdo que nosotros estudiantes del Sagrado Corazón con mi tío íbamos a ver el Mundial como experimentación y colocaban la televisión en el kiosco, pues, y veíamos al Mundial de Chile, porque la mayoría no tenía televisión, porque veíamos claro, en la sí. plaza. Sí, esos son recuerdos maravillosos.
Maravilloso, sí, pues. Sí. Había invitación para ver cuando recién llegó la televisión a colores también. Sí. Ah, también. Ya. Entonces se Sí. iban a las casas, se juntaban grupos para ver a los que tenían Era, claro, televisores a colores para ir a ver. sí. Yo en ese tiempo vivía en Era el todo. norte. Yo me acuerdo que me acercaba a los restaurantes para mirar seriales, miraba de reojo a veces algunas películas que hoy, porque todavía no teníamos. Y cuando a mi madre se le ocurre comprar una televisión Motorola acá en San Joaquín, para nosotros fue una gloria tener televisión. Sí. Me imagino. Oye, Gabriel, que tú, aparte de eso, escribiste Sí, una eh, novela San Bernardo, los autos, mira, la chica mira, McDonald's, esta es la novela. McDonald's, ¿cómo Me la enseñó mi hermano Patricio Miranda, y que la hallo fabulosa porque le dije que en la contrataba colocara lo que hayan opinado de mí, escritores también de San Bernardo, porque mira, dice en una, a nuestro juicio, una de las voces más acabadas es la de Gabriel Miranda. Revista Voces, Taller de Letras Ariel, año 80. Ese era el Guatón Iglesias, que tuvimos una pelea en el segundo piso del Taller Ariel en la red, cuando el Guatón Iglesias nos dijo: los vamos a reventar a estos huevones San Bernardo. Y yo venía preparado porque él no se dio cuenta que yo iba en la misma micro. Y yo fui, y ese día fui preparado. Cuando lo empezaron a atacar, contraataqué inmediatamente y hice el acto de levantarme, y los otros me siguieron, se levantaron también. Y después el Guatón, cuando ve que yo gano en el año 1981 el concurso de cuento infantil a nivel nacional, que participé con más de 700 Oye, escritores. esto fue fabuloso. Y Cuéntanos cómo, ¿te acuerdas ese tú hijo de- extraordinario, ¿sabes por qué? Porque la Secretaría de Relaciones Culturales del Gobierno, que era la época de la dictadura, nos llamó en una carta así certificada, y cuando veo el timbre del gobierno yo dije: chuta, me van a llevar preso. Y después lo abro y me llama la secretaria Bernardita Velázquez, que dice: lo felicito, usted ha obtenido el segundo premio a nivel nacional en cuanto infantil y tiene que presentarse tal día de 1981 en la sala Holiday Inn, sala Hotel Tamarindo. ¡Oh! Y yo le dije a mi hermano: guía la cámara fotográfica. Y mi hermano, que era diseñador, yo la cámara, y me iba sacando instantáneo, y me dice, y de repente los periodistas, me decía mi hermano, me empujaban para botarme, porque eso estaban agarrando la instantánea mejores. Claro. A las personas que llevan aparte, como que los tratan de votar. A mí me pasó cuando una vez iba a entrevistar a Nicanor Parra, y los periodistas esos del Mercurio y todo eso me empujaron, pero mantenía mi grabadora, y por la televisión se dio la mano mi grabadora, que estaba diciendo qué es lo que iba a decir Nicanor Parra. Era fuerte esos momentos. No, y tú siempre valiente y siempre lograbas tus Sí. metas, entrevistaste de los personajes importantes de la literatura. ¿Cuál fue el que más te impactó así en la entrevista, que te Sí. sorprendió, que te cayó bien o qué sé yo? A mí lo que más me impactó fue la fuerza que tuvo Matilde Ladrón de Guevara para defender a su hija Sibila Redondo, que está Ah, presa en el gobierno de Fujimori. Y ella, yo le decía en la entrevista en la Plaza de Armas, le dije: pero escritora, ¿no hay una posibilidad de que usted le diga al gobierno para que la saque? Dijo: de ninguna manera, porque ella no quiere que Eduardo Frei, padre, interceda, porque ella es de nacionalidad peruana, porque ella estaba casada con el famoso indigenista escritor José María Arrieta, uno de los sí, grandes
que escribió y protegió a la raza indígena del Perú. Tenía maravillosos escritos Argueda. Y Argueda en una de sus confesiones le dice: tú eres la única mujer que me despertaste a la vida. ¿Cómo sería Pimolosa? Y al escucharla, porque una vez llegó nuevamente ya libre, Sibila, me dice Matilde: ahí está ella, pues entrevístela. Y hablaba con una tal dulzura y como que todavía tenía miedo, pero hablaba con tanta maravilla del pueblo indígena de Perú, que ella decía que lo adoraba, que era parte de lo que su marido había protegido. Y me emocionó ver esa dulzura de... Y Sibila al principio fue el amor de Jorge Telier, pues, y después se separó. Ella y se separaron y después... es que Matilde León Ladrón de Guevara tenía tanto contacto porque iba hasta Cuba, hablaba con Fidel. Una vez Fidel la manda volando para afuera, pues dijo fue una pelea fuerte, pero después dijo Fidel entendió mis palabras y ahora somos muy grandes amigos. Pero echó a varios Fidel, pues echó a Jorge Edward, echó a Roberto Ampuero. No es que Roberto Ampuero escribió... Claro, pues sí, Jorge Edwards quedó con ese tremendo resquemor en contra de que Cuba. el mismo Renato Salinas cuenta que siempre quedó como una piedrecilla en el ojo. Claro, como que le grabó eso y siempre lo cuenta. Siempre lo cuenta. Pues. Oye, Gabriel, ¿para qué te digo? Mira, no hemos esta entretenido novela, un montón. esta novela refleja un poco mi tiempo cuando fui inspector de taxis colectivos en San Joaquín. Vi un mundo tan fuerte que tú tenías que volver a ser igual que ellos, tener el mismo lenguaje que ellos, porque si no te ponías lloro, te iban a decir: este weón no nos sirve, y tenía que hablarle el mismo lenguaje y pararlo, porque incluso un viejo jugador de Colo-Colo, Enrique González, siempre tenía eso porque era jugador y que había sido profesor, y decía: ¿y cómo me vas a mandar tú? Le dije: aquí el jefe soy yo y usted tiene que respetarme todas las cosas que digan. Y de repente fue una pelea tan fuerte que le dije: ve, ahora usted se ha contento, pero a mí me cagó, pues se me subió la presión. Ahí eran peleas y cuenta un poco esto. Y hay una parte en que mi tío, en esto, porque mi tío era medio pesado, el que aparece aquí con anteojos azules, o sea, con anteojos oscuros, que está filmando una humorista que después se fue a Estados Unidos al Pago de Chile, no agradeció ni una cosa, pero ahí fueron a hacerle campaña en la revista La Cuarta. Y este pelota no me tiró una niña me tiró una niña a la garita, y esa cabra era como que era prostituta de choferes. Y yo le dije: ¿qué hace usted aquí? Y era que me había mandado, y mi hermano me dijo: claro, pues ese huevón te mandó para allá esa mujer. y lo narro aquí, pero muy, muy como escritor esto, porque aquí le digo: ¿y usted qué hace en esta garita? Retírese, porque aquí estoy controlando los autos. Pero era Oye, maravilloso. Gabriel, no pasó nada con la gatita, ¿no? ¿De cuál la gatita tú dices? La gatita del cuento, pues. De la gatita, sí. La gatita al final es que llegaba mucho choferes a cada rato. Llegaba choferes y recuerdo que una vez casi me da una pulmonía porque hacía un frío terrible, era muy helado, y después decían hacer una garita de madera, y ahí ya estaba mejor, pero la sufrí de Kiko y Caco, porque de repente me insultaban los jefes, porque les contestaba, yo les decía: usted me ha reprochado, me ha insultado, y el jefe decía: si queriste, vaya, pues, bueno.
y yo esperé hasta jubilar, pues ya dije, ya cuando jubile va a ser mi desquite. Y justo cuando ya jubilo, empezaron que me llamaran en reunión acá rato, los días sábados. Está el Washington Salgado, este mismo que aparece aquí, que ahora el grupo folclórico lleva el nombre de él en San Joaquín, y ese me llamaba a reuniones. Pues yo le dije, ¿saben qué más? Ustedes no cachan mi momento que tengo que sobrevivir, ayudar a mi sobrino, a mi hermana, y después decían, pero si quiere vamos a la inspección de trabajo. No, si me mandan a la inspección de trabajo voy yo solito, no voy con ustedes porque yo voy a ir a protestar allá a la inspección, no acompañado a ustedes. Y ahí se frenan, quedan así. Pues de eso la novela es parte de esta historia. Gabriel, esa novela entonces es en cierto modo autobiográfica. Claro. Y bueno, Gabriel, ¿qué te digo? No me gustaría tener que terminar esta entrevista porque hay tanto, tú tienes tantas anécdotas, tantas cosas para contar, que yo creo que vamos a tener que agendar otra para más adelante. Gabriel, por último, ¿cómo ves tú el panorama cultural después de la pandemia? Porque bien, si no ha impedido la cercanía física, ha contribuido a la unidad virtual de los seres humanos, a través de las redes sociales. Y eso hemos ganado en ese sentido, Gabriela, ¿verdad? Sí, hemos ganado mucho porque las mismas conferencias, lo que tú estás haciendo, lo que hace Nedasca, lo que hace Paulina Correa, lo que hace Marcelita cuando comenta de estas presentaciones, ha sido un todo total. Pero una vez el director, hace poco me entrevistó el director de Radio San Joaquín, me dice, Gabriel, ¿cómo ha visto usted la pandemia desde fuera de la radio? Yo le dije, bueno, un vaticinio, siempre en los inicios de los siglos aparecen estas epidemias y tenemos que sobrevivir, soportarla, pero el encierro también te jode psicológicamente, por eso yo de repente me pego unos piques en bicicleta por el parque de los ciclistas, siempre con la mascarilla, y regreso, vuelvo y regreso, y cuando voy en bicicleta me dicen, hola poeta, o si no, ¿cómo estás poeta? Me reconocen ya en San Joaquín. Oye, Gabriel, sí, pues ya eres ampliamente reconocido, tú y tu bicicleta. Además que tú la mencionas, es como tu amiga inseparable, ¿verdad? La bicicleta. Y además te sirve para mantenerte bien, porque te mantienes bien ágil, ¿no? Y a veces la amiga me dice, cuidado, Gabriel, porque un día te vayas a sacar la espeta y vaya a quedar tuyo, no te vayas a morir. Pero ¿sabes lo que me dijo la enfermera? Es bueno lo que tú haces porque te mantiene en ejercicio, y también me dijo, y trata de viajar. ¿Y cuándo voy a viajar? Viajo en la literatura. Y con mi amiga mexicana que siempre me escriben o me hablan en Messenger. Si quieres le manda un saludo, a lo mejor te están mirando. Sí, está en ella. O te van a ver después porque este programa se graba. Sí. Bueno, un saludo cordial a la maestra Odén Méndez, que es la directora de la Academia de Literatura Latinoamericana, al cual pertenezco, y para mí es un honor que ella me hayan dejado en ese grupo y dicen, ya Gabriel, vente para Chile, para México, te adoptamos. Parece que se emocionó mucho. No, se cortó, se me cayó el... Y también un saludo a todas las escritoras de México que siempre son amables, que siempre han tenido esa gentileza. Hace poco, la semana pasada, el jueves, una escritora española hablaba de Pablo Neruda, hablaba tan bien, y yo les dije, tengan ustedes en cuenta que Pablo Neruda trajo en el Winnipeg a
artistas como la Rosa Bruque y no a estudiar arte acá en la Universidad de Chile, y al final fue profesora. También Claro. está Magdalena Vial. Magdalena Vial fue una de las juradas al cual yo saqué el segundo premio, y me imagino que ella, con esa dulzura de española, me dio el segundo lugar. Claro que el ingeniero Eugenio Sahadi, que sacó el primer lugar, me dijo: Saí, Gabriel, ese premio era para ti. Ahí me Bien. sentí emocionado cuando dijo eso el ingeniero, porque decía él, porque como era de gobierno ese ingeniero, fue muy claro cuando me dijo: ese primer lugar era para ti. Me emocionó, porque, o sea, luché contra 700 postulantes. Ya Sí, esa, es no, una gran, fue histórico. es un gran triunfo, Gabriel, y espero que tengas muchos más. Finalmente estás siendo reconocido por, por el país, ¿no? Sí, sí, Por, por el medio, sí, y, y se están reconociendo tus méritos porque se da el caso de que los últimos en reconocer nuestros méritos somos nosotros mismos. sí. Y Entonces, también este programa era, tiene esa intención de reconocer a las sí, personas, reconocer su valía cuando los tenemos acá. sí. Y también Em, quisiera dar un homenaje también a Renato Salinas, un gran poeta que también ha sido comunicador, y le dije que la muerte de un padre, sí, ese recuerdo se va a llevar toda la vida. Yo cuando murió mi padre, pucha que lo lloré. Y también un homenaje a Jorge Martínez, que fue uno de los fundadores del grupo Andén, y me dio mucha pena la partida de Jorge Martínez. Y otro, que el grupo de San Bernardo, como es el Pago a Chile, llamaron a pura gente que no era del grupo literario a hablar del poeta, y a nosotros, los verdaderos socios, los dejaron afuera. Ese dolor lo llevo, pero Patio del Sur lo va a decir en sus páginas. Mira, la historia lo dirá después. Sí, Por cierto que es bastante ingrato, ¿no? Es una sí, ingratitud. sí. Eh, Gabriel, estamos terminando, estamos cerrando el programa, ya van a ser las 10. Nos hemos extendido más de la cuenta porque es muy, muy entretenido y provechoso conversar contigo. Eh, Eres un libro completo, una novela que hay que estar leyendo siempre, y que nunca termina, ¿no?, de entretener, y de encontrar lo bueno que ella tiene. Sí, Estamos terminando, pero antes nos gustaría conocer, y antes de que dejarte a ti el micrófono para que te despidas, de conocer la opinión de algunas de las personas que están conectadas con nosotros y que nos están escuchando. ya. ¿Alguna opinión? ¿Alguien desea opinar sobre este domingo de letras con nuestro Yo, querido Gabriel hola, Miranda? Hola, Matilde hola. Juremi. Matilde Buenchulá, Mati. perdón. Quiero decir a Gabriel que yo soy una fiel admiradora de él. Me encanta cómo él es, lo admiro como escritor, me encanta que sea autodidacta, me encanta, eso es un valor y un mérito. Y siempre donde él se presente voy a estar porque me entretengo. Es un libro abierto como dijo Florili. Y, y tenemos mucho que aprender de él, y eso es sumamente importante, ¿ya? Y él es muy entretenido además, y me encanta verlo tan energético, así que toda mi buena vibra para él y un aplauso para él con todo mi cariño. Muchas Gracias, gracias, chiquillas. gracias, querida Matilde. Gracias, Guillermina gracias a ti, Covarrubia. Mati. Guillermina, por favor. Sí. Hola, buenas noches. De verdad que muy fascinante toda la historia de Gabriel.
me sorprendió bastante. Y que, bueno, que siga en esta arte de la literatura que le ha dado tantas satisfacciones, digamos. Como persona, me encantó su manera de expresarse, de contar su vivencia. Y, y de verdad maravilloso todos los premios. Aparte, me gustó mucho de lo que habló de las poetas mexicanas. Sí, la verdad que quieren mucho a los chilenos allá. Sí, Y bueno, de hecho, México fue la que nominó a Gabriela Mistral al premio Nobel, al Nobel, ¿cierto? Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Me encantaste, muy entretenida la entrevista, para nada en un momento aburrida, nada, de principio a fin. Te felicito tu manera de ser y ojalá nunca cambie. Y bueno, te mando gracias. un abrazo desde acá. Ah, muchas gracias. Gracias. Gracias, Guillermina. ¿Alguien más Hola, desea opinar? ¿se escucha mi soy Ivonne? ¿Ivonne Concha? Sí, Ivonne Concha. Ah, hola, Hola, Ivonne. Qué hola, gusto hola, quiero pedir disculpas, acabo de entrar porque lo había olvidado. Me perdí un tremendo programa porque yo sigo y soy gran admiradora de don Gabriel. Yo no me pierdo crónica, no me pierdo nada de lo que él hace. A mí me fascina su personalidad, su manera de ser, su caballerosidad. Él sabe que yo soy su admiradora. Ah, Después gracias. que, después que ya esté esto en YouTube, veré la entrevista, pero sé que va a ser entretenida, buena, y él además es una persona muy culta, sabe de todo. Leer sus crónicas es saber de todo lo que está pasando. Así que yo soy una de sus grandes admiradoras, de hace mucho tiempo, él lo sabe además. Sí, muchas gracias, Ivonne, por tus palabras. Y qué bien que hayas conversado. Bueno, ya lo ves, Gabriel. ¿Has escuchado? ¿Hay alguien más antes de darle por finalizado el programa? ¿Sí o no? No. No, nadie. Gabriel. Alfredo Laverne, querida Florini. Bien, Alfredo Laverne, bienvenido. Hola, Gabriel. Hola. Concha. Me quiero referir específicamente a la importancia que veo yo en lo que es tu poesía. Conozco parte de tu novela, tus crónicas, pero tu poesía, es lo hermoso que encuentra la parte genial que tú has desarrollado, siempre una poesía que podemos ver que nos alegra en su ficción y que juega tan bien con la realidad, como aquel poema que leíste hace algún momento en que hablas de una situación y lo termina y lo cierras con una realidad de aquellos años, cuando terminas con el Mundial del 62. Sí. Me encanta tu estilo y siempre, siempre con tus libros me recuerdo también de tu generosidad, porque cuando hablamos de autodidacta, en estos momentos, todos los que te estamos escuchando nos transformamos en autodidacta, porque de ti y contigo también nos enriquecimos. Eso quería decirte. Un gran abrazo a todos ustedes y especialmente a Gabriel. Muchas gracias, Alfredo, por tus palabras. Un gran escritor, un gran amigo cuando fuiste dirigente en la SECH. Un abrazo, Alfredo. Bien, muchas gracias, Alfredo Laverne, por estar aquí. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, vamos a dejarte, Gabriel, para que nos digas tus últimas palabras. Rosita, no voy a decir nada. Rosita Amelia González. ¿Rosita? ¿Cuánto? Rosa Amelia González. Ah, ya. Rosa Amelia González, un gusto, pues. Te escuchamos. Sí. Pero no te vemos, pero te escuchamos. Siempre es grato encontrarse con personas como él,
porque creo que uno, en primer lugar, respeta eso. Lo disfruté a Concho, yo disfruto mucho. Me gusta escuchar esas anécdotas tan sabrosas, tan interesantes, y que hablan un poco también de la historia de ciertos movimientos en literatura. Sí. Entonces uno se va nutriendo de esas cosas, va entendiendo cosas, y él a través de su poesía, de su novela, va plasmando historias de los lugares donde vive, haciendo un poco historia a través de la palabra escrita. Muchas gracias por eso, y disfruté mucho, lo disfruté mucho. Un aplauso grande, un abrazo grande también. Muchas Gracias. gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias, amiga. ¿Hay alguien más? Uy, me parece que todo el mundo quiere opinar. ¿Hay alguien más? ¿No? No, nadie más. Bien. Gabriel, ha sido tu noche de triunfo, tu noche de reconocimiento, que muy merecido te lo tienes. Te dejo el micrófono para que nos digas algunas palabras. Sí. Bueno, agradecer infinitamente a Florillí Escobar, a Nedasca Pica, que obtuvo el premio Patio del Sur 2021. Se me olvidó decir que La Hoja también fue premiando a diferentes escritores, gestores culturales, como tú también, Florillí, que obtuviste en una oportunidad el premio Patio del Sur, y que una fuerza tremenda. Y solo al mismo tiempo dar las gracias a todos los amigos que comentaron en este momento de la impresión, y estoy muy feliz, agradecido, y decirle que una de las grandes satisfacciones es, yo soñaba que de repente, ¿cuándo iré a aparecer en antologías extranjeras? La primera fue en México, que me abrió las puertas, y la segunda es España, porque España no me conocía, pero ahí el editor habla tan bien de mi trabajo, dice perseverante, por La Hoja de Patio del Sur. Al final Facebook me ha servido en esa forma de ser comunicador, como también mi hoja, que todavía la continúo haciendo, y no la dejaré porque es parte de mi historia y es parte de los escritores cuando voy detallando cuál ha fallecido o todas esas cosas, o qué mundo está viviendo. Y muchas gracias, Florillí, por tu entrevista, y como siempre nos conocimos, eres coterránea de ese pueblo que se llama San Bernardo. Así fue, Gabriel. Gracias a ti nuevamente. Y bien, estamos finalizando este 8º capítulo. El próximo 20, el domingo 20, estaremos con nuestra querida escritora y gestora cultural Guillermina Covarrubias. Ya. Una gran personalidad, ¿no es cierto? Ella se ha destacado por hacer muchos encuentros culturales internacionales de mucho éxito, y tiene una dilatada trayectoria y una gran poesía además. Así que esperamos que nos acompañen también el próximo domingo. Y el 27, no, el domingo 27, para finalizar junio, tendremos a nuestro gran artista internacional, Leo Lobos. Así que muchas gracias por vuestra presencia. Gracias de nuevo, Gabriel. Nedasca, eres un sol. Creo que este espacio que abrimos los domingos es un trabajo del equipo, entre paréntesis, que espero que continúe. Espero que sigamos presentando escritores tan interesantes como Gabriel Miranda, que estuvo con nosotros esta noche. Así que los dejo invitados. Gracias a todos los que se conectaron y a las personas que nos están acompañando en forma muy especial.
Hasta el próximo domingo. Gracias. Muchas Y gracias cuídense. a todos. No se olviden que este video en la próxima hora va a estar listo en YouTube, en las redes. Por supuesto, así que este programa está muy, muy bueno, muy entretenido y así nos conocemos, porque esa es la idea, conocernos. Un abrazo, buenas noches, que tengan una excelente semana y mañana tenemos Julia Entre Horizontes con micrófono abierto, tenemos grandes invitados. Un lunes para empezar la semana contento. Micrófono abierto. Oye, se te escuchó todo ese cortado, pero más o menos adivinamos adivinamos que estás invitando para la tertulia Es de que mi Horizonte micrófono está malo en este computador. para mañana lunes. Así Bien. todos invitados entonces a la tertulia que hace Nedasca con Guillermina Covarrubia mañana a las 8, ¿verdad? A las 20 horas. A las 20 horas. Adiós y cuídense. Gracias.